Los agricultores norteamericanos fueron profetas de una no violencia activa a la manera de Luther King, de César Chávez. Los miembros de las comunidades eclesiales de base en América Latina vivieron o viven un profetismo también doloroso porque les parece que los frutos de la justicia y solidaridad andan todavía muy lejos. Nombres como Romero, Eyacurría, Casaldáliga, Proaño, Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Herder Cámara, la hermana Cecilia, ¿cuántos nombres de hombres y mujeres podríamos añadir? Y en todos los lugares en donde estamos, las obras de la cruz han intentado vivir la dolorosa tensión entre mística y profecía. Felipe es el apóstol místico profeta que se enfrenta a un seguimiento sorpresivo de Jesús, al que Jesús le revela: el que me ve a mí ve al Padre, y también de repente escucha la gran pregunta: ¿qué hacer para que todos estos coman? Que por otra parte es la gran pregunta de nuestra sociedad del siglo XXI, que ve tal vez indiferente en su mayoría cómo un niño muere de hambre cada 6 segundos. Son como las características actuales de una mística que lleva a las alturas de la contemplación y a la profecía que lleva hasta la médula del dolor y la injusticia, del hambre y la enfermedad, de la desproporción en la distribución de los bienes de la naturaleza. Esto es lo que hace difícil ser místicos y profetas, aunque románticamente parezca lo mismo. Creo que todo depende de cómo nos pongamos frente a estas realidades. Si siendo místicos estamos llamados a ser profetas también, según aquello de que ante todo contemplativos y después hombres de acción, o siendo profetas estamos llamados a ser místicos también, según aquello de que nada sin oración, todo como fruto de la oración. Hombres de acción, en el pensamiento de nuestro Padre, no era un activismo, sino una imaginación creadora de nuevas respuestas a las necesidades acuciantes de la sociedad. Decía Lamennais que el hombre es la más doliente de las criaturas, porque tiene un pie en el cielo y otro pie en la tierra. Se me ocurre decir que Jesús es el más doliente de los dioses, si los hubiera, claro, porque tiene el corazón en el cielo y el mismo corazón en la tierra. Y yo por mi parte ando también doliente, también sin saber qué hacer para hablarles a mis hermanos del capítulo, de modo de ser todos de Dios y todos de los hombres. El ser místicos y profetas ya es difícil en sí porque tiene uno el ser en Dios y el quehacer en el hombre, y esto duele. Fuimos señalados y destinados por Dios para recibir las obras de la cruz y entregarlas al mundo y a la iglesia. A grandes males, grandes soluciones, dice el refrán. Y nuestro mundo andaba y anda necesitado de vida espiritual. Nuestros padres en la vocación y nuestros primeros hermanos estuvieron muy gozosos de hacerlo y lograron con gran eficacia numérica y espiritual la difusión de las obras de la cruz. Pero convivieron en la primera mitad del siglo XX movimientos eclesiales de gran importancia, recordamos algunos: Movimiento por un Mundo Mejor, Cursillos de Cristiandad, Movimiento Familiar Cristiano, Caballeros y Damas Guadalupanas, Adoradores Nocturnos, Renovación Litúrgica de Solén, Estudios Bíblicos y la École Biblique, que nos llamaron la atención
y nos invitaron a tomarlos para bien del pueblo de Dios. Así lo hicimos según aquel famoso deseo de nuestro Padre, sentire cum ecclesia, sentir con la iglesia. Y eran movimientos, y son movimientos eclesiales a los que con entusiasmo, con fervor, con buena voluntad nos dedicamos a ellos. Disminuyó con ello el interés por las obras de la cruz. En los primeros años de la congregación se dio un desarrollo espectacular de las obras de la cruz. Se difundió la espiritualidad con el fervor de los santos. Nuestros primeros hermanos, hay que decirlo todo, de manera desigual, tomaron como responsabilidad instaurar las obras de la cruz en nuestros lugares de fundación. Muchos otros se fueron de misiones. El Concilio Vaticano II del 62 al 65 conmovió las estructuras de la Iglesia, de su mensaje y de los destinatarios prioritarios. Se pensó más y mejor que había que dialogar con el mundo. Había que volver al Evangelio. Había que renovar las estructuras eclesiales, todas y de manera profunda. Y dóciles al Papa y al Concilio, a nuestros obispos, dedicamos lo mejor de nuestros esfuerzos para renovar nuestras obras. Fue como un rediseñar la casa, como nos dice con frecuencia nuestro obispo, nuestro arzobispo de Tuzla, Rogelio Cabrera López. Rediseñar la casa. Y andamos en búsqueda de fidelidad creativa, de renovación conciliar, de actualización y definición de nuestro carisma. Todos nos hemos dado a la tarea, aunque con desiguales motivos y destinatarios. La realidad fue que no siempre nos entendimos, se abrieron brechas. ¿O no sería con el tiempo riqueza, dada la inmensa riqueza de la espiritualidad de la cruz? El tiempo lo dirá. La buena voluntad de todos lo hará posible. La fidelidad al fundador era una de las condiciones que nos dijo el concilio para la renovación de la vida consagrada, pero no la única. Había que ser fieles al hombre de hoy, al hombre en su situación real, no ideal, al hombre salido de las fábricas y ciudades de miseria, y no solo al hombre salido bonito de las manos creadoras de Dios. Nos empeñamos en ser fieles, pero con ciertas visiones y determinados énfasis. Los capítulos generales fueron tocados en sus fibras más delicadas, se combatió, se luchó, incluso, hay que decirlo sin rencor y serenamente, se tensionó por la postura contraria. Nos vimos opuestos, con visiones distintas, con ritmos distintos y en lugares diferentes. Para todos fueron tiempos de mucho dolor. Para unos tal vez fueron tiempos de mucho rencor. En el fondo para todos fueron tiempos de mucho amor.